Tercer Espacio es un proyecto que nace en plena pandemia. Creo que fue una conjunción de muchos factores, entre esas pues la no presencialidad, la intervención también en la parte cultural del distrito y nuestra necesidad o nuestro interés de empezar a trabajar con la comunidad circundante, que la relacionamos no únicamente en San Felipe, sino en Barrios Unidos como localidad. Para Tercer Espacio este año, que es básicamente el proyecto a través del que presentamos la línea curatorial, decidimos exponer una idea muy experimental que consistía en convocar un grupo de artistas de diferentes trayectorias para relacionarlos o generar una intersección con 5 productores de la localidad de Barrios Unidos. Y en el momento en el que Juan y Andrea me invitan a este proyecto, en el que yo debía proponer ciertos productores o hacedores de esta localidad, pues me pusieron un reto increíble, pero que me llamó mucho la atención, porque era el momento para mostrar o para proponer personas que les interesan, al igual que a mí, la exploración del material. Cuando nos acercamos, Andrea Galvez especialmente, ella nos contó de una serie de productores que ya había aquí en Barrios Unidos y que podían potenciar esa idea inicial que nosotros teníamos en plural. Y así fue como ella nos presentó 5 personas muy especiales que en cada uno de sus empresas desarrollan productos de una gran diversidad, y convocamos al artista Nicolás Barrera para que fuera él y que nos presentara una selección de artistas que considerara que podrían ser apropiados para esta idea. Pues había como un planteamiento básico del proyecto, que era invitar a personas que ofrecieran oficios o servicios que normalmente necesitáramos los artistas de la localidad, e invitar a un grupo de artistas como a que trabajaran con esas personas. Y pues como que de ahí empezamos a pensar mucho como que tenía que ver como un oficio, que eran esos oficios que necesitaban los artistas, y de ahí se fue desarrollando la idea. Y ya cuando hubo como un grupo de las personas que ofrecían como unos servicios en particular en la localidad, pues como que planteé un grupo de artistas de distintas generaciones, como que traté de escoger que hubiera como un artista por generación y que pudiera tener como una práctica cercana, o que su obra se pudiera, más que la práctica, que la obra o la forma de producir se acercara a alguno de estas personas que ofrecen servicios o de empresas con que hicieron parte del proyecto. Siempre desde pequeña vi tejidos en mi pueblo, que es Ubaté, y allá generalmente son tejedores de ruanas, cobijas. Ahora hacen cosas más modernas, pero la tejeduría siempre estuvo como implícita ahí en mí, porque desde pequeña vi ese trabajo. Entonces aprendí telares, todo lo de telares, y ahí empecé a desarrollar productos como individuales, manteles, servilletas, caminos de mesa, hamacas, porque es que el tejido es una cosa realmente como que uno puede hacer demasiadas cosas. Entonces, y ahí está el conocimiento, ahí está plasmado todo lo que uno puede hacer. Eso es como una historia de vida también. Lo que uno haga y plasme en los tejidos es una historia, es una parte de uno cuando teje. Últimamente me gusta es como más como construir cosas, y me he volcado hacia lo textil o hacia el tejido. En los últimos tal vez, no sé, 5 o 6 años me he volcado más a eso, y nos reunimos con María Alicia, y ella me habló de que quería hacer un tapiz en el que se vieran como todas lo que ella sabía hacer en cobre. Entonces empecé a pensar maneras de que se pudiera hacer como exhibir como todas lo que ella quería mostrar de otra manera diferente. Y no sé cómo, tal vez pues porque yo venía trabajando sobre estos habitáculos, dije, bueno, hagamos una casita en forma de casita. Y yo puedo tejer un poco en madera, y usted puede tejer en
usted puede tejer en cobre. Y lo que hacemos es trabajar de manera interdisciplinar con un equipo conformado por 6 personas. Somos un arquitecto, una artista plástica y 3 o 4 artesanos. Lo que hacemos es trabajar el concreto tradicional, pero personalizado a lo que conocemos desde hace años como el granito pulido y en otras partes del mundo como terrazo. Se usa para recubrimientos y para darle acabado y desarrollar unas piezas más bien sencillas. Entonces eso creo que fue un reto, porque la pieza que se imaginaba Nicolás un poco es esta pieza de Lego, pero en versión colombiana, que es del Estralandia, y esa Estralandia él creo que tuvo un elemento muy importante dentro de lo arquitectónico, que es ese arquetipo que habla un poco de esa pieza modular, esa pieza que construye espacios, pero que también dentro de la dimensión y la escala que tiene el Estralandia, pues todo es posible. Digamos que hay como un concepto que se llama como personalización en masa, que a mí me gusta mucho, que es como de coger cosas que son producidas o sea, que son en teoría como producidas en serie, pero de cierta forma como hacerlas más únicas, pero sin enredar como los procesos de producción. Digamos que esta idea había tenido como un poco, como que había visto las fichas y quería hacer algo con las fichas, como que había pensado en una casa, como que tenía como mucho la inquietud de trabajar con las fichas de Estralandia, porque pues tienen como esa parte como de modular, que se puede construir algo que es único, pero a la vez no, pues no necesariamente igual, como que igual todas las construcciones terminan pareciéndose. Entonces eso me llama mucho la atención y me gustaba pues como porque es como una cosa pues como más de Colombia, o sea, no es como, digamos, yo ya he hecho una vez unas cosas como en Lego, como unas columnas en Lego, pero me gustaba que era como ese tipo como de juego o de diseño de acá. Hace exactamente 10 años empezamos a detectar en el medio publicitario específicamente todo lo relacionado con eventos, todo lo relacionado con lo que se puede llamar arquitectura efímera. Y por esa razón encontramos que el cartón es un material que funciona supremamente bien para ofrecer este tipo de soluciones. Cartón Group trabajó con Juan Sebastián Peláez, donde él planteó hacer un módulo de los que se utilizan para las elecciones, donde pues naturalmente hace toda una exposición y nos pone a pensar sobre lo que significa la democracia en nuestro país. Definitivamente vale la pena que conozcan la pieza porque habla muchísimo de lo que somos y nos muestra o nos deja ver una realidad, y eso es bien interesante. Creo que hay una cosa que sí sé que me interesa y es la relación entre la propaganda y la publicidad y cómo el arte juega ahí, ya sea porque se utiliza estrategias, recursos, retóricas del arte para la publicidad o la propaganda o viceversa. Y me gusta como esos cruces. Hay una cosa que me ha llamado la atención recién, pues hace un tiempo para acá, no sé cuánto, pero que es esa cosa ambigua que llamamos democracia, que todo el mundo habla como si todos pensáramos o hubiese un consenso sobre qué implica o qué es democracia. Y creo que en realidad es un problema que no es tan claro, porque creo que en este momento de la historia creímos que la democracia es una cosa, pero no siempre ha sido así y mañana no será así. Y en cada comunidad y en cada región del planeta es diferente y en cada momento está cambiando, porque en última es un concepto humano que manipulamos y entre todos forjamos. La ventaja que nosotros tenemos es que manejamos los 3 tipos de materiales, los básicos, que son hierro, acero inoxidable y aluminio. Llegamos a este proyecto gracias a Andrea y gracias a algunas otras personas que nos convocaron, y la idea era también integrarnos un poco, hacer un grupo de fabricantes del sector, hacer como una sinergia de todas las personas que manejamos toda esta clase de materiales. El proceso fue bien bonito, ¿no? Porque pues digamos que cada artista tuvo la libertad de escoger entre los makers cuál le convenía más para su proyecto, para su obra, ¿sí? Habían diferentes alternativas y cada quien tuvo la libertad de escoger para su obra lo que más le conviniera. En el caso de nosotros, Eder, el que nos contacta y nos dice que tiene en su imaginación un péndulo bastante voluminoso, que es una figura un poco difícil de lograr, para nadie es un secreto aquí en el sector,
que cuando hay cosas difíciles, la mayoría de las personas no las hace. Y nosotros, pues, que nos han gustado siempre los proyectos difíciles, porque tienen como retribución eso que es tener como el reconocimiento de las personas. Sí, me pareció interesante ver cómo se reconcilian ambos mundos de unas personas con un conocimiento técnico, pero que tienen que dedicar además un tiempo muy específico en el hacer un objeto y no varios mecánicamente, y pues que sí se acerca mucho a la labor de manual o de pensamiento y de cantar procesos e ideas pues del pensamiento y del proceso creativo de las artes plásticas y visuales. A veces escribo y el texto para mí se ha convertido en algo muy importante, como el texto poético, utilizando metáforas muy cercanas a unas imágenes que no pertenecen al campo de la realidad objetual, sino más hacia lo metafísico. Como objeto podríamos decir que ya estaba resuelto, o los péndulos se ven de cierta forma, o las plomadas se ven de cierta forma, pero también complementando ese diálogo, por eso decidí utilizar esas palabras. Juglans y Regia es una empresa que presta servicios especializados en arte, mobiliario a medida, y tenemos objetos de decoración que los hacemos por colecciones. Nuestros amigos artistas, muchos que están cerca de aquí, nos empezaron a pedir colaboraciones, cosas que nosotros podíamos resolver. Entonces, cada vez se empezó como a volver eso mucho más recurrente, artistas a pedirnos que si le podíamos ayudar, porque muchas veces tenían conflictos con los carpinteros. Así empezó Juglans, de una manera muy genuina, como un encuentro con la madera que nos cautivó y nos envolvió, y de ahí empezó ese camino hace 7 años. Sobre nuestro nombre Juglans y Regia, es como un juego de palabras del nombre científico del nogal americano, el nogal genérico, que es Juglans regia. El nombre nos pareció como adecuado para hablar como de un espacio, un taller donde estábamos 2 personas trabajando juntos. Mi exploración artística como que se mueve por los lados, uno, o de lo plástico, así de la madera, de los materiales, de la cerámica, como que a mí me gusta mucho construir, desarmar, armar, pero también tengo como toda una parte más electrónica, entonces a mí me encanta hacer cosas con circuitos y robótica. Me gusta también como intentar unir esas dos áreas del arte, supongo. También empieza un poco por pensar que como lo que estaba ya pasando en San Felipe, como que yo sí sentí que cuando nos convocaron para la exposición no había un tema como per se, pero sí había como una intención de señalar lo que estaba pasando ya en el barrio, ¿sí? De señalar los talleres, de señalar los trabajos, de señalar los oficios. Y yo le dije a Andrea como, bueno, ¿por qué no en vez de como agregar algo más, como sumar al grupo de cosas que están pasando, porque no señalamos como lo que ya está pasando? Entonces de ahí salió como la flecha. Yo le decía a Andrea que señalar era como el primer gesto que uno tenía cuando era un bebé, entonces como que cuando uno tiene las palabras para decir lo que está pensando, como que uno señala. Esta parte de la exposición la llamamos materioteca y decidimos llamarla de esa forma porque queríamos hacer un poco una conexión con todos los procesos que estaban sucediendo, que suceden en la parte de abajo de la exposición, con estas obras terminadas. En esta parte lo que hacemos es traer un poco de muestras de material y también como de posibilidades que se pueden dar a partir de la exploración de estos diversos materiales. Yo siempre he tenido un conflicto con mandar a hacer. O sea, yo sé que en el arte contemporáneo se manda a hacer y que eso ya está reevaluado, que el artista sepa hacer las cosas, que lo importante es la idea, el concepto. Entonces, cuando me invitaron, yo era como, no, yo no voy a mandar a hacer porque no me siento bien. Y también porque yo sé el trabajo que conlleva la manualidad. Es un poco como que el arte contemporáneo subestima la manualidad y se volvió como una cosa académica, como lo importante son las ideas, el concepto, no sé, toda mi sofisticación intelectual y el hacer con las manos es como, no es importante, pero yo sí pienso que el trabajo con las manos es un trabajo que se tiene que debería valorarse más.
La autoría depende, porque ahí hay muchas veces que la idea es como de la persona que la tiene, pero también muchas veces ahí en el hacer que uno se encuentra con que la persona que de pronto hace no aporta en el sentido conceptual de decir palabras, pero que sí desde su oficio piensa la idea y la cambia y la transforma, y a veces uno, por más de que la persona no la ponga en palabras o en discurso, sí está cambiando las cosas. Entonces yo pienso muchas veces que a veces como que hacer es pensar igual. Es que la visión del artista está enfocada en ver algo muy bonito, así no cueste dinero. Él quiere ver algo muy bonito, ver su obra realizada, aunque no cueste dinero. Y la visión del productor es que cueste dinero, que gana dinero, ¿ves? Entonces por eso es tan difícil encontrar dos personas que se puedan comprender en ese aspecto. El empresario lo único que quiere es el dinero y el dinero rápido. Y el artista quiere que la obra se haga, pero que se haga de la mejor manera, que se vea muy bonito, aunque no gane nada, aunque no económicamente no lo beneficie. En este caso la responsabilidad no era del artista. Por lo general en las exposiciones o en este tipo de eventos o de exhibiciones se le da crédito pues, al artista, que es el creador de la obra, y el artista, si bien en sus procesos a veces tiene errores o hay fracasos o hay unos aciertos, como que lo que está detrás a veces se nombra, a veces no. En este caso se pone que la construcción es tanto del productor y del artista, y me parece que ahí, por eso yo creo que el resultado fue tan positivo para el tiempo que se tenía, porque se le dio la responsabilidad a las dos personas, a los dos pues sí, individuos, tanto al productor como al artista, de que eran responsables de ese objeto, de ese producto, de esa obra o como se quiera llamar. Este proyecto es realizado con el apoyo del programa Escultura Local, la Alcaldía Local de Barrios Unidos y el Instituto Distrital de las Artes y Dartes.